Largos años, 2 años que se sienten muy lejanos, muy particularmente lejanos. Les digo, un gusto regresar a presentar con todos ustedes esta colección, relanzar esta colección del Fondo de Cultura Económica que queremos tanto, que se ha vuelto uno de los proyectos más entrañables, uno de los proyectos que más nos enorgullece, que es Vientos del Pueblo, y que seguramente ya la conocen. Les digo, hace 2 años estuvimos aquí, pero en lo que llega nuestros amigos ilustradores, que es de lo que vamos a charlar, les voy a platicar un poquito qué ha sido de esta aventura, de esta colección, de este intento, de esta apuesta del Fondo de Cultura Económica por llevar la literatura, la poesía, la crónica, la historia a todos los rincones de nuestro país y romper una de las principales barreras, una de las principales obstáculos con el que nos quieren convencer que en México la gente no lee. Y esa barrera, si no la única, es como decía, una de las principales, y es la barrera del precio. Mucha gente en México no lee porque la desigualdad en nuestro país provoca que entre las prioridades inmediatas de un altísimo porcentaje de la población, pues no esté gastarse 300, 400 pesos en un libro. Entonces, no lees porque o no se lee porque la disyuntiva es muy pinche, es una disyuntiva muy, muy, muy jodida. O lees o comen tus hijos, o lees o compras un par de cuadernos para que vayan a la escuela, o lees o te vas caminando al trabajo. De ese tamaño es, y por eso quisimos, dentro de todas las colecciones que tiene el Fondo de Cultura Económica, que es una editorial potentísima, impulsada y sostenida por el Estado mexicano, quisimos llenar ese vacío, romper ese obstáculo, y lanzamos esta colección con libros que van desde los 9 pesos hasta los 20 pesos y que van desde las 16 páginas hasta las 64 páginas, no más, no menos. Si se sale de ese rango, metemos el libro en otra colección. Y quisimos también que fueran, lo común que tuvieran es que fueran de muy alta calidad literaria. Quisimos comprobar que una vez roto ese obstáculo o ese primer obstáculo, en general el pueblo mexicano, la gente está ávida de lectura y está ávida de buena lectura. Y entonces hicimos una primera selección muy grande de algunos pilares de la colección, y decidimos que teníamos que tener cuento, crónica, historia narrativa, teatro, poesía, ciencia ficción, novela negra, es decir, que convirtiéramos esta colección en la gran captadora de lectores, en la gran enganchadora de lectores. Toda esta gente que no había tenido acceso a libros, que tenga acceso a libros de diversísimos géneros, y que la colección funcione como verdaderos anzuelos, como anzuelos para… yo uso el ejemplo de los anzuelos, la metáfora de los anzuelos, y dentro de esa metáfora, una de las primeras cosas que nos enfrentamos hace ya 3 años fue: ¿y qué le ponemos a los anzuelos? El anzuelo está ahí, pero el anzuelo necesita una carnada distinta, y esa carnada no puede ser igual, no puede ser homogénea, porque los gustos son muy variados. Y esa es la razón por la que en Vientos del Pueblo pueden encontrar pues tanta variedad, tanto
es aparentemente tan dispar. Lo mismo encuentras un texto de Benito Juárez, de su puño y letra, escrito para sus hijos, en el que explica cómo y por qué y para qué tomó las decisiones que tomó, que encuentras un texto periodístico de Fabricio Mejía en el que relata cómo un pueblo o una región en Oaxaca prácticamente desapareció con la guerra sucia, y que es un reportaje periodístico. Entonces encuentras lo mismo una antología de poesía de Miguel Hernández que un cuento negro, absolutamente negro, de Juan Madrid, que trata de dos mujeres que salen de la cárcel y se dedican y hacen una carrera de violencia, sexo, autodestrucción, y que es profundamente oscuro, y es con esta premisa de la novela negra que dice que si no te provoca, que si no te incluso si no te causa cierta sorpresa, cierto escozor, no está bien escrita. Y otra de las principales cosas que decidimos cuando imaginamos esta colección fue, tienen razón, había un porcentaje muy alto de la población mexicana que no lee. Entonces, ¿cómo los vamos a enganchar? ¿Cuál va a ser otra de las estrategias? Ya dijimos, lecturas cortas, fáciles, de muy alta calidad literaria, que ese sea el común denominador, aunque sea de géneros distintos, y decidimos ilustrarlos, decidimos hacer textos ilustrados por grandes ilustradores, pero sobre todo por ilustradores lectores. El estilo artístico es muy importante, la intención artística es muy importante, pero en la colección nos es aún más importante que el ilustrador sea también un gran lector, un lector que exprese en su obra, en su trabajo, una lectura más, y que sea ese un gancho más, uno de los principales ganchos. Y entonces algunos compañeros ilustradores, de los que en un ratito espero que se incorporen a esta charla, dos de ellos, den en Vientos del Pueblo una tercera lectura, una lectura extra para que sea aún más atractivo para el lector. Y entonces artistas como El Fisgón, como Hernández, como Helguera, que se nos adelantó hace unos pocos meses, unas pocas semanas en el camino, como Ricardo Peláez, como Eco, leen el texto, les doy a leer el texto, y ese texto, les damos a leer el texto, y ese texto lo repiensan, lo imaginan y lo ilustran con absoluta libertad. Y entonces cada uno de estos Vientos del Pueblo, de los que llevamos ahora 60, en estos 3 años tenemos 60 Vientos del Pueblo publicados, algunos de ellos incluso agotados, tienen ese sello personal del ilustrador, ese sello, esa relectura. La única condición que yo como editor, o que nosotros como editores de Vientos del Pueblo le ponemos a un ilustrador para ilustrar un Vientos del Pueblo, es que el texto les guste mucho, que el texto los enganche, que el texto los conmueva, que el texto los atrape. Y si eso no pasa, porque puede pasar entre 60 libros tan diversos que no todos nos gusten, y lo mismo le pasa a los ilustradores. Les pido que lo dejen, que elijan otro, que ilustren algo que los apasione.
Bueno, ese es digamos que el toque que le dan estos grandes artistas y que además están absolutamente comprometidos con el proyecto. Les voy a contar, cuando llegamos hace ya 3 años al Fondo de Cultura y decidió Paco Ignacio Taibo lanzar esta colección. Como no era una colección que existía en el fondo, y el fondo es una institución gubernamental que tiene reglas muy claras, yo no sabía cuánto iba a poderles pagar a los ilustradores, yo no sabía cuánto iba el fondo a poderles pagar a los ilustradores. Y un grupo importante de ilustradores hablé con ellos y les dije, necesitamos lanzar esta colección, necesitamos que esta colección llegue a la calle, necesitamos que esté ilustrada por ustedes y no sé cuánto les voy a pagar, no sé cuándo les voy a pagar, no sé cómo les voy a pagar, pero tenemos que lanzarla en 2 meses, ¿no? Eso nos dijo Paco, porque queríamos lanzarla en la primera feria, la feria de minería, que era 2 meses después. Y algunos de ellos, entre los que está Ricardo Peláez, El Fisgón, José Hernández, Daniel Silva, dijeron, va, tú dame el texto, nosotros lo ilustramos y luego nos arreglamos, ¿no? Y así arrancó. Arrancamos con 4 o 5 libros, 3 de ellos de dominio público, porque ese era otro tema. Pues esta colección tiene tirajes de 40,000 ejemplares y hay que contratarlas, y algunos escritores, algunos de los textos que nos hubieran gustado publicar, pues pertenecen a agencias, por ejemplo, o a herederos, ¿no? Por ejemplo, ¿qué más quisiéramos que Juan Rulfo estuviera en esta colección? Pero es imposible tratar con sus herederos, ¿no? Entonces elegimos 3 textos de dominio público y 2 textos más que prácticamente nos regalaron. Nos lo regaló Elena Poniatowska, nos regaló un cuento que se llama De Noche Vienes, y Fabricio Mejía, que ya lo mencioné, nos regaló su crónica de los Icha. Y además publicamos unas crónicas de Guillermo Prieto y un cuento de Rudyard Kipling, del Libro de la Selva, que es un cuento al que yo le tengo muchísimo cariño, que se llama Rikki Tikki Tavi. Y así arrancamos, nos dijeron que nos criticaron mucho, sobre todo los antiguos dueños o los que se creían dueños del Fondo de Cultura Económica, que creían que el Fondo de Cultura era una institución reservada para las élites universitarias, una institución reservada para los hijos de la clase media. Y aquí están con nosotros, voy a interrumpir así, Ricardo Peláez y Alejandra Lara, perdón, 2 de estos ilustradores, y podemos regresar esta charla a donde quería que empezara, y que es hablar con estos 2 queridísimos y grandes artistas sobre lo que significa ilustrar Vientos del Pueblo. Y tenemos aquí a 2, justo uno de los pioneros de este proyecto, de estos que les platicaba, que les dije, oye Ricardo, oye Fis, hay que ilustrarlos rápido, no sé cuándo, no sé cuánto y cómo les voy a pagar, y que dijeron, va, ¿no? Al final sí les pagué, creo, bueno, sí les pagó el fondo, pero y del otro lado, Alejandra Lara, que acaba de ilustrar el Vientos del Pueblo más nuevecito, el último, el que salió hace
8 días o 11 días y que se integra a este equipo tan querido de ilustradores. Pues bienvenidos, Ricardo, bienvenida, Alejandra. Hola, hola. Veníamos en el metro, así que por eso el calor, y si nos ven un poco delgados es por el apretujamiento del metro. Pues buenas noches, un gusto estar aquí en una presentación más de los vientos del pueblo. Sí, efectivamente, yo fui uno de los primeros ilustradores que participó en el encargo de ponerle imágenes a estos títulos, y además, bueno, acabo de ver el video, me lo compartió Alejandra justamente, el video de que ya van a estar disponibles en los puestos de periódicos de la zona centro, los títulos de Vientos del Pueblo. Esto es una gran noticia porque efectivamente es una lectura idónea para los puestos de periódicos, es un gran logro de trabajo, de convenio entre el Fondo de Cultura y los expendedores de revistas, que yo creo que eso me parece que además lo preguntaban mucho desde el inicio, si iban a distribuirse en puestos de periódicos. Era su hábitat natural, claro. Pero en este intento de que llegaran lo más barato posibles, los expendedores cobraron una comisión muy alta. Una comisión que había que cargarle al lector, portada, claro. Al lector. Y entonces decidimos aguantar a que el proyecto se consolidara y a que se sumaran, y finalmente se sumaron con el apoyo del gobierno de la Ciudad de México todos los del primer cuadro, todos los puestos de periódicos del primer cuadro, y prometen que dentro de poco en enero se extenderá. Al resto y es una noticia que nos pone felices, ¿no? Sí, pues sí, porque yo creo que allí van a circular también muchísimo más. Bien, pues simplemente yo, antes de darle la palabra a Alejandra, que es una autora nueva en la colección, pues simplemente decir que para mí como ilustrador el trabajo de poner imágenes a los textos es un ejercicio fundamental en el proceso de motivación a la lectura, porque la idea es que la imagen proporcione un enriquecimiento a lo que ustedes van a leer, que la imagen no se limita a estar acompañando y repitiendo lo que las palabras ya dicen, sino que haya verdaderamente un juego simbólico y una atención de parte de todos ustedes a lo que nosotros hacemos, que es leer el texto, entender cuáles son los simbolismos y los significados profundos del escritor, que el escritor está plasmando, y a partir de allí elaborar imágenes que cobren vida en el significado también, adhiriéndose al planteamiento de la imagen. A mí me pareció especialmente oportuna la mano del dibujo de Alejandra para el texto que ella ilustró, pues por el tema. Es indispensable que el editor conozca precisamente el estilo de cada uno de los ilustradores para que encuentre la persona más adecuada para cada tipo de texto, y yo le sugerí a Luis Arturo que si le parecía bien el dibujo de Alejandra, y pues efectivamente le pareció bien, y bueno, ya lo verán ustedes por ahí ojeándolo, pero pues a mí me gustaría ahora que echarle un poco ella de lo que fue ilustrar este título, porque creo que para ustedes como lectores debe ser interesante cómo es que uno como ilustrador le pone imágenes a las palabras. Entonces, ¿cómo fue que le hizo Alejandra en este proceso creativo? Buenas noches. Bueno, para empezar, es la primera vez que yo ilustro un cuento, una publicación, algo. Entonces, para mí fue una experiencia nueva, pero fue muy emocionante. Primero, conocer de qué trataba la historia, y ya viendo de qué trataba, en el tiempo en el que se ubicaba, pues fui como haciendo memoria de esos años que son los años 80, que fue el tiempo en el que pues yo crecí. Entonces fue hacer como memoria de ciertos objetos, ciertas cosas que estaban pasando en México, y entonces fue ir buscando esos motivos que dieran la sensación de estar en esa época, de situar al lector en el contexto de la historia, y además de que es una historia adolescente que habla sobre una chica adolescente, entonces fue para mí aún más divertido, muy
muy bonito porque también fue como un repensar mi propia adolescencia, ubicarme nuevamente en esos años y pues en el contexto de los años 80. Entonces sí fue una experiencia muy divertida para mí poder hacerlo, ver qué elementos, tomar ciertas escenas de la historia, ciertos elementos de los que ya hablaba también la historia, sacarlos y entonces ahí hacer la ilustración. Y los decorados y todo eso, ¿no? También. Sí, los decorados. Porque uno cuando piensa, a mí como ilustrador también me gusta mucho modificar mi estilo a partir del tono del texto que voy a ilustrar. Entonces, si ustedes recorren los títulos que a mí me ha tocado ponerle imágenes, parte de la diversión que yo como ilustrador encuentro en estos trabajos es poder ir mutando el estilo, adaptarlo al tipo de texto que uno va a ilustrar. Por ejemplo, el de Fabricio Mejía Madrid, que habla sobre grupos paramilitares y guerra sucia en el estado de Guerrero, pues sin duda es una narración más periodística y el estilo que yo le puse fue un estilo más desgarrado. Todos son blanco y negro, pero aún en el hecho de que todas las imágenes no lleven color en el interior, es importante que el tono vaya acorde al dramatismo o el humor, en ese caso de la narración de Fabricio, que es un espléndido reportaje, o en el caso del tono humorístico del texto de Juan Villoro, en donde él, como gran aficionado al fútbol, hace una pequeña narración cargada de diversión, cargada de giros además en un tema que a mí me gustó mucho porque el título de Villoro se llama Yo soy Fontana Rosa, y el Fontana Rosa al que alude en la portada es un caricaturista argentino que falleció hace poco, el autor de Buggy el Aceitoso. No sé si alguno de ustedes conoció aquella tira mítica que aparecía en la revista Proceso. Ese es Fontana Rosa, el Fontana Rosa al que Juan Villoro se refiere, y yo como gran lector de Fontana Rosa, de Buggy el Aceitoso y de sus otros personajes de historieta, pues para mí fue una oportunidad de hacerle también un homenaje a un ilustrador y a un humorista muy querido por mí, como es Roberto Fontana Rosa. El volumen, el texto de Rosario Castellanos es un texto de mucha actualidad, de una mujer atrapada en una sociedad muy machista, muy controladora, pero además en una sociedad muy cerrada, porque es un relato del estado de Chiapas, en donde la localidad misma significa una suerte de cárcel para esta mujer. Entonces, cada uno de los textos que yo voy ilustrando, elijo ilustrarlos ponerle unas imágenes con un estilo singular que permita, primero, a mí no aburrirme, y segunda, también que el lector pueda detenerse en las imágenes. Para mí lo más importante de las ilustraciones es que ustedes como lectores le presten una atención especial a lo que yo allí dibujo. Por ejemplo, uno que me gustó mucho y que es también singular es el de Chaplin. Son dos textos de un marxista peruano ya fallecido, que falleció muy joven hace bastantes años, y son dos textos singulares de este escritor, porque él era un ente político, sobre todo, era una persona que le encantaba la política, metido totalmente en las luchas sociales, y escribe estos dos pequeños textos sobre las dos primeras películas de Chaplin que le habían enloquecido, le habían parecido buenísimas. Y entonces yo me di a la tarea y le propuse a Luis Arturo agregarle una pequeña historieta de 2 páginas al final que explicara un poco el contexto del autor de los textos, para que ustedes como lectores también, a partir de que leyeran los textos o empezaran a leer la pequeña historietita al final, se dieran una idea de quién es el personaje que escribe esos textos, que es en sí mismo un personaje casi de novela, ¿no? Entonces, como ven, es una colección que transita por muchos géneros diferentes, desde el reportaje, ha habido hasta poesía, ya el Vientos precioso de Miguel Hernández, que ilustró El Fisgón, estos textos de autoras más modernas, el de Mónica Lavín además transcurre y en
en los años 80, pero con el acontecimiento del terremoto de la Ciudad de México como telón de fondo. Entonces el giro literario que tiene y la interpretación gráfica que hizo Alejandra a mí me parecieron también muy notables, ¿no? Sí, bueno, al principio de esta charla hablábamos sobre la diversidad de Vientos del Pueblo, sobre todo lo que tratamos de abarcar y hablando de diversidad, justamente Ricardo es el ilustrador que más vientos ha ilustrado, por eso de que se sumó al principio y que le gusta muchísimo y le ha tocado ilustrar hasta ahorita 7 Vientos del Pueblo, pero que tienen absolutamente distintos uno de otro, ¿no? Por ejemplo, hace rato hemos mencionado mucho a Fabricio, así que casi va a ser una presentación de ese libro. Es uno de los textos más realistas, en donde todo es documentado, todo es producto de una investigación profunda, de una investigación bien hecha y no tiene nada de fantasía. Y las imágenes de Ricardo parecen ser son de fantasía, son de un cuento fantástico, de un cuento de terror fantástico, en donde los personajes incluso son animales. Y entonces esta combinación que solo se logra con un Vientos del Pueblo ilustrado, esta combinación del reportaje crudo, documentado con fuentes, con cuento de fantasía, es impresionante, ¿no? Es espectacular. Y por otro lado, ha ilustrado un par de cuentos clásicos, uno que si podemos llamar cuento clásico, uno de los que vienen a la mente es el de La Dama del Perrito, que es un cuento clásico por definición. Inclusive se da como ejemplo en las clases de literatura como cuento. Y no por ello menos actual, porque es finalmente una breve historia de infidelidad que podría trasladarse perfectamente a un contexto totalmente reciente, una historia redonda, muy perfecta. Sí, eso es lo que tiene ese cuento, que es un cuento que según los que saben, según los expertos, es un cuento perfecto, un cuento que se usa como ejemplo de cómo se debe escribir un cuento. Pero esto es Vientos del Pueblo y esto es ilustrar Vientos del Pueblo. Me gustaría centrarnos un poquito, ahorita regresamos a un par de los que mencionó y de los que no ha mencionado Ricardo, porque Ricardo, les digo, ha ilustrado 7 Vientos del Pueblo, de los cuales uno está agotado y ya no se puede conseguir, ojalá lo tengan por ahí en su biblioteca, que es el de La Huelga de Nueva Rosita, pero los otros 6 están. Me gustaría que nos charlaras un poquito, Alejandra, cuando yo leí el cuento de Mónica Lavín, una de las cosas que me preocupaba era cómo ilustrarlo sin contar el final, sin dar pistas, sin spoilear. Es un cuento muy sencillo, es un cuento de amor adolescente, muy bien escrito como todo lo que hace Mónica, pero muy simple. Entonces a mí me preocupaba un poco cómo llegarle. Creo que lo resolviste muy bien, pero cuéntanos cómo lo resolviste. Bueno, una de las cosas que aprendí en el desarrollo de las ilustraciones fue precisamente eso, el cómo ilustrar algo, pero sin dibujar lo que dice el texto. Sí, fue algo que gracias a Ricardo aprendí. Fue complicado porque como que todos tendemos a lo evidente, ¿no? Nos están hablando de un perro y vamos a poner un perro. Que se hizo de noche y vamos a poner que se hizo de noche. Nuestro personaje está comiendo y lo ponemos comiendo. Entonces fue un ejercicio de pensar con motivos, con
con el contexto histórico, social, con los elementos que tenía la ciudad en esos años, como que ir rastreando ciertos detalles que pudieran darnos a entender, pero sin hacerlo evidente. Entonces sí fue un ejercicio para mí retador, fue bastante retador tener que hacer uso de la imagen para poder contar o decir lo que el texto no estaba diciendo, ¿sí? Porque ya de por sí, bueno, el texto es muy claro, es una historia muy sencilla, se lee de corrido, súper fácil, es muy digerible, es muy bonita la historia, a pesar de que es en el contexto de un acontecimiento fuerte, es muy bonita porque nos cuenta historias que ocurrieron en ese día, alrededor de esos días, y que no sabemos, que a lo mejor no nos dimos cuenta, no supimos, fueron historias que se quedaron ahí guardadas, pero fue muy bonito hacer este tipo de imágenes que no contaran de manera evidente, así como ya lo dije, o sea, con elementos, con pequeños elementos de la ciudad, pues sí, con todo eso. Y es que son muy importantes las metáforas que emplea Alejandra. Parte de lo que dialogamos en el proceso de elaboración de las imágenes que yo estuve acompañando y vi de cerca, era precisamente, y además ha sido siempre mi premisa profesional, es escapar de lo literal. Lo literal es que, como decía Alejandra, se represente con las imágenes lo que ya está diciendo el texto. Para eso ya está el texto. Entonces uno lo que tiene que hacer es retar a la inteligencia de ustedes como lectores para que al momento de ver la imagen, yo siempre digo que el trabajo del ilustrador debe de ser el de sembrar preguntas más que el de brindar respuestas. Que desde la portada ustedes como lectores se pregunten, chirrión, ¿y esto qué es? ¿Qué está pasando aquí? Alguna escena, por muy simple que sea inquietante, que ustedes al momento de ver la imagen desde la portada, pero al momento de ir transcurriendo las páginas, ustedes vayan preguntándose, que no solo porque están leyendo el texto, sino porque es habitual que nosotros todos como lectores, un ejemplar que vemos con dibujitos, tendemos a repasarlo y ver las imágenes incluso antes de leerlo, para ver si nos gustan, para ver precisamente esa otra lectura que nos dan las imágenes. Y si nosotros en las imágenes imprimimos estas pequeñas preguntas y estas intrigas que a ustedes como lectores les represente, el ver una imagen, Luis Arturo mencionaba el de Fabricio, yo lo hice también en el de la Dama del Perrito, incluso en el de la Dama del Perrito los adornos de las viñetas que incluí tienen un sentido. A veces yo me pregunto, ¿y será que el lector entiende todo lo que yo quise poner aquí de significado? Y pues yo apuesto a que sí, porque además un libro con imágenes sí se hace más fácil, se hace más entretenido, puede ser más llamativo, pero la idea es que a ustedes como lectores no se sientan defraudados por el dibujo, que al contrario sea un plus para ustedes, sea un extra, que cuando ven las imágenes, y un libro con imágenes uno por lo general vuelve a él también, ¿no? Un libro con imágenes es más fácil que uno regrese a verlo, aunque sea simplemente por los dibujos. Y ahí en esas segundas visitas al ejemplar es que yo espero que ustedes como lectores encuentren detallitos que a lo mejor en la primera pasada, en la primera lectura no vieron, y que un poco con más detenimiento digan, claro, porque aquí está en esta esquinita. Y es que yo como ilustrador tengo la deformación profesional de ver con mucho detenimiento las ilustraciones. Entonces a mí me importan mucho los rinconcitos y los detalles, cada cosa que va apareciendo, y por eso decía al inicio que me parece muy importante las metáforas, que además las trabaja muy bien Alejandra. Encontró unas muy buenas imágenes, porque una metáfora es una manera de decir la misma cosa pero distinta, ¿no? Entonces hay ciertos guiños en las ilustraciones que el lector va descubriendo y va encontrando sentido solo en la medida en la que lo asocia con las palabras, ¿no? Y entonces ese ejercicio es algo de lo mejor que tienen las imágenes en los libros. Por eso yo siempre, como que mi prédica como ilustrador es a quitarles a ustedes, o tratar de quitarles a ustedes como lectores de la cabeza la idea de que las ilustraciones en los libros es un asunto infantil, ¿no?
Las ilustraciones, por supuesto, facilitan la entrada a los libros, pero las ilustraciones se han ido haciendo cada vez más complejas y los libros ilustrados, si ustedes recorren los stands, verán que cada vez son más retadores. Hay incluso cómics que quien no está habituado a leer cómics, por no hablar del manga, del que además Alejandra es muy fan y ella se hizo como ilustradora y como lectora también con el manga, con la historieta japonesa. La historieta japonesa, no sé si todos lo sepan, pero se lee al revés. O sea, tenemos un orden de lectura distinto al occidental y la historieta japonesa ha logrado modificar esa parte del cerebro que nosotros como lectores estamos ya habituados y con el chip funcionando a que leemos de izquierda a derecha y del frente para atrás, ¿no? Las historietas japonesas se leen de atrás para adelante. Entonces, todo ese reto que está dando la imagen al lector, creo que es de lo más bonito que tenemos en la actualidad y lo que hace además que libros que antes, como estos textos que incluye Vientos del Pueblo, que eran ya conocidos, la mayor parte de ellos, adquieran una nueva vida y un nuevo impulso y encuentren nuevos lectores, aunque sea por la novedad de las imágenes, ¿no? Sí, bueno, hablando de metáforas, sin contarles el cuento, les voy a decir que la ilustración, la lectura que propone Alejandra, inicia con un radio despertador de esos de muy los de la años época, 80, además, totalmente. y termina con un radio despertador. Son la primera y la última imagen y con una hora distinta, claro, por supuesto, ¿no? Entonces, y eso tiene un significado. Quien lee el cuento se dará cuenta de que la hora del reloj del inicio y la hora del reloj del final no es casualidad, ¿no? Lo que ocurre allí. Y hablando de metáforas, voy a contarles, aprovechando que está Ricardo aquí, cuando Ricardo es uno de nuestros ilustradores de cabecera, que además propone textos, consulto con él de repente, charlamos y le conté que queríamos sacar un texto raro, muy raro sobre Chaplin. Y me dijo, no se lo vayas a dar a nadie, yo quiero Chaplin, a mí me encanta Chaplin, tengo un cariño muy especial por Chaplin y además fue un texto que nos tardamos algún tiempo en publicar porque no es un texto sencillo, es un texto escrito por un joven comunista que después se volvió legendario, una vez muerto se volvió legendario, murió de 23, 24 años, una cosa así, y aún así es uno de los pensadores latinoamericanos comunistas más importantes en sí mismo, como decía Ricardo, es un personaje de novela y entonces estuvimos dándole vueltas y él dijo Chaplin, yo lo quiero, estuvimos pensando si lo publicábamos y cuando por fin nos decidimos a publicar Chaplin y que yo estaba absolutamente hecho a la idea de que Ricardo amaba o ama a Chaplin, me entrega una flor por portada, ¿no? O sea, yo estaba esperando un retrato de Chaplin, y me entrega una flor por portada, con sombrerito de Chaplin, pero una flor. Claro, la vestimenta típica. Entonces, me encantó. Además, quisiera que nos contaras por qué una flor por portada, después de tanto estar esperando y tener la oportunidad de dibujar un Chaplin espectacular como los que ciertamente dibujas en interiores. Claro. Vean, por ejemplo, este Chaplin, no sé si se alcance a ver, pero si no, échenle un ojo. Pasarán a ojearlo acá. Cuéntame por qué una flor. Pues es que efectivamente Chaplin para mí, crecí con él. Veía los cortometrajes que pasaban en la televisión y con un amigo que luego se hizo fotógrafo nos íbamos a la Cineteca, crecimos en los multifamiliares Tlalpan, estos del cual uno se cayó ahora en el terremoto del 17, yo nací en uno de esos edificios y luego mi familia se mudó ahí unas pocas cuadras y ahí crecimos mi amigo y yo y éramos los dos amantes de las películas de Chaplin, nos íbamos luego caminando allá a la Cineteca, a la vieja Cineteca que ahora es el Centro de las Artes, aquella Cineteca que se quemó. Entonces yo además crecí, incluso después con los años entendí que mi educación sentimental incluso se la debía a Chaplin. O sea, yo había aprendido cómo debía ser el amor y cómo debía ser enamorarse gracias a las películas de Chaplin, ¿no? La devoción, el cariño que se le debe tener al enamoramiento, a la mujer, la lealtad que implica la amistad y todo lo que
vemos y podemos aprender de las películas de Chaplin. Pero entonces cuando llega este texto, yo no conocía los textos, son, decía yo antes, 2 textos que escribe este joven político, pero se entusiasma mucho con las películas de él. Pero él, como político, no alcanzó a conocer los grandes largometrajes famosos de Chaplin, los verdaderos largometrajes políticos de Chaplin, sobre todo Tiempos Modernos y El Gran Dictador. Entonces yo me quedé pensando, ¿qué habría pensado José Mariátegui de esos largometrajes de Chaplin, ¿no? Entonces uno de los momentos de la historietita que añadí al final, dibujé a Mariátegui y a Chaplin sentados viendo en las butacas del cine, ¿no? Porque me los imaginaba de grandes cuates allí divirtiéndose con una película, ¿no? Entonces, bueno, para mí La Flor, si se fijan después de esta explicación, es como una consecuencia lógica, ¿no? Para el retrato de Chaplin ya los iba a hacer en el interior, pero yo quería representar en la portada, pues sí, por supuesto a Chaplin, porque más el volumen se llama Chaplin. Para mí quería representar precisamente con una metáfora lo que para mí era Chaplin, ¿no? Que él es un humorista, pero es alguien que nos enseña sobre el amor en las películas, ¿no? Creo que todas las películas de Chaplin, si hay una constante, no solo el amor romántico, sino el amor en un sentido muy extenso. Las películas de Chaplin creo que con el tiempo han ido enseñándonos eso, ¿no? La importancia que tiene el afecto, la lealtad, el cariño, la sinceridad, un montón de valores, como se les dice, ¿no? Y que están allí, por eso sigue siendo el genio inagotable que ha seguido siendo a lo largo de los años. Entonces de allí un poco pensar qué puede representar lo que es Chaplin para mí, y pues para mí una flor es también una forma de homenajear permanentemente, y en un sentido que en algún momento pensé es como un pastelazo, ¿no? Como que si alguien, en vez de embarrarle un pastel a alguien, como ocurría mucho en el cine mudo de aquella época, el cine de pastelazo, en donde los protagonistas se embarraban pasteles a la menor provocación, es una suerte de una flor embarrada así en la cara, ¿no? Es como una explosión también de un pastelazo de flor que hay en la cara. Y muchas de estas cosas luego las hago hasta medio sin pensar, acaba imponiéndose mucho la intuición en qué dibujo, ¿no? No, y la fuerza de las metáforas es tal que yo ya no puedo imaginar a Chaplin sin La Flor, ¿no? Es un texto que me gusta mucho, se los recomiendo, es una combinación espectacular. Les digo, un joven comunista que muere a los 23 años y aún así es considerado uno de los grandes pensadores latinoamericanos, que solo vio una película de Chaplin y con esa película que alcanzó a ver logra entender la profunda crítica al capitalismo que está en Chaplin. El propio Chaplin y la interpretación de Ricardo Peláez de verdad es uno de nuestros hijos favoritos. Mariátegui adivina, alcanza a ver 2, la Quimera del Oro y el circo. Aunque su texto básicamente se trata de la Quimera del Oro. Sí. Ve la Quimera del Oro y enloquece. Y ya intuye el genio que hay en y dice, Chaplin, ¿no? Este es el verdadero crítico del capitalismo. Olvídense de los teóricos, este es el verdadero crítico del capitalismo. Y lo ve de 21 o 22 años, después muere, no alcanza a ver el fenómeno. Cuando él escribe sobre Chaplin todavía no era el gigante, la leyenda que acompañó a Ricardo en su niñez, en su juventud, que nos ha acompañado de alguna manera, y que en el cine la sombra de Chaplin abarca prácticamente todo. Entonces esta combinación, esta triple menú, platillo a 6 manos es espectacular. Entonces, y les digo, la fuerza de las metáforas hace que yo ahora cada vez que pienso en Chaplin pienso en una flor, una flor en su solapa, en esta imagen mental. Además, la flor es el elemento principal de una de las películas de los largometrajes de Chaplin, como es Luces de la ciudad, en donde es una florista la protagonista femenina, que yo hasta la fecha no puedo llegar al final sin derramar mis lágrimas
Así que bueno, sí, para mí cada texto ha tenido un significado especial. Creo que es muy importante que uno transmita, porque esta colección se trata de enamorar lectores, se trata de convencer gente, de atraer gente a la lectura, de que queden en el corazón, sobre todo de ustedes, momentos, ¿no? Por eso en su brevedad son textos muy bien seleccionados, porque entrañan ante todo la conciencia de algo en cada uno, ¿no? Un sentimiento, un conocimiento, una información, algo histórico. Son textos en ese sentido elegidos para transmitir ante todo, como debe de finalmente ser el arte y la creación, un vínculo amoroso entre aquel que crea y ustedes, que son los que lo reciben. Si no hay cariño en la lectura, como en el amor, pues si no hay flechazo, pues realmente uno no logra su objetivo. Entonces el trabajo del ilustrador es también imprimirle ese cariño, ¿no? O sea, y uno tiene que ante todo identificarse con los textos. Entonces, en la medida en la que he tenido oportunidad de elegir algunos de ellos, pues por ejemplo el de Fontana Rosa, de Villoro, pues yo he sido lector de Fontana Rosa desde niño también. Y un escritor como Villoro, del que he leído también sus crónicas futbolísticas, que me parecen delirantes, maravillosas. Entonces es poder integrar mi forma de cariño al cariño que le han impreso otros como escritores o como cineastas, en el caso de Chaplin, el compromiso social de Fabricio, no sé, el poder analítico, digamos casi sociológico, pero también de la relación afectiva del texto de Rosario Castellanos. Cada uno, o sea, realmente es una colección que vale muchísimo la pena por muchos sentidos, ¿no? Sí, y dentro de la colección pueden empezar a hacer mini colecciones, por ejemplo, la colección Ricardo Peláez. Eso sugería tú, ¿no? Alejandra sugería eso. Sí, que ya son 7, bueno, 6, pueden encontrar los 6 aquí en la mesa, y espero que pronto, muy pronto también, la colección Alejandra Lara vaya aumentando estas, estas formas. Lo que les decía al principio, la única condición real, la única condición verdadera que les pongo o que les pido a los ilustradores es que el texto los atrape, les guste, les apasione, y si no, no pasa nada, después va a haber otros. O sea, si me dicen, no me gusta, no vibro, no me llega, no tengo nada que decir, que escojan otro, ¿no? Cuando se puede escoger, y si no, que esperen el siguiente tren, porque eso hace esto que dice Ricardo, que es pues sin cariño no hay vientos del pueblo, ¿no? Además, bueno, ahorita vamos a poder firmar y hacerles algún dibujito a los que compren ustedes, así que pues hay un motivo extra. Yo quiero aprovechar para hacer el anuncio del de Praderas, ¿no? Adelante. Porque yo he sido autor del Fondo de Cultura Económica desde hace ya una pila de años, yo creo que 20 años por lo menos, y acaba de salir también hace 10 días un volumen que para mí tiene también muchísimo significado. Es una adaptación de un relato de John Steinbeck, un escritor norteamericano que a mí me encanta. Creo que es un escritor que sigue siendo de una actualidad también enorme, porque entraña una lectura de la condición y del alma humana verdaderamente extraordinaria. Son famosas de las novelas Al este del Edén, con la que ganó el Nobel, y Las uvas de la ira, pero hay un montón de libros de él. Yo soy fanático de pocos escritores, he querido leer todo lo que cae en mis manos, y John Steinbeck es uno de ellos. Este relato, en cuanto lo leí, me cautivó, me sigue conmoviendo muchísimo hasta la fecha. Entonces, para la colección popular novela gráfica, preparé este trabajo. Es una adaptación en historieta de ese relato de John Steinbeck. Creo que es un relato bellísimo que entraña un montón de
de temas implícitos. Para mí el que destaco de manera muy importante y por el cual los invito a recorrerlo es por el papel que juega la paternidad en este volumen, el rol que nosotros como varones tenemos en la educación de los hijos. Es una historia muy dulce de un afecto y de un cariño entre padre e hijo, pero en el cual la sociedad también juega un papel muy importante en el desarrollo de este pequeñuelo que crece con este hombre viudo. Entonces, bueno, pues los invito también a que le echen un vistazo, no solo a este volumen, sino a la colección popular Novela Gráfica, que son los títulos con los que el Fondo de Cultura Económica empieza a incursionar también en la historieta, que bueno, es un lenguaje al que yo le tengo especial cariño. Con la historieta me formé como lector y luego he seguido desarrollándome como profesional. Sí. Perdón, para empezar podemos empezar por eso que dice usted, la primera y después abrir las demás. En realidad no son seriadas, cada uno de los títulos de popular novela gráfica son independientes. Comenta el compañero que si se puede empezar con este y leer los demás. En realidad son temas muy diferentes. Parte de los títulos hay una historia bélica de la Segunda Guerra Mundial, dibujada por un gran clásico, un maestro de la historieta mundial como es Hugo Pratt, italiano de nacimiento, ya falleció hace algunos años. Pero la colección en sí pueden ustedes comprar los títulos que más les atraigan, tanto en este como en Vientos del Pueblo. No llevan una secuencia, los de popular novela gráfica, se pueden leer de manera totalmente independiente. Este lo pueden encontrar en el stand de aquí del Fondo de Cultura Económica. ¿Recuerdas en cuánto está? ¿Cómo? ¿Recuerdas en cuánto está? Está creo que en 75, 80 pesos este volumen. Y ya está aquí en la mesa. Aquí lo tienen. 75 pesos. Está y están todos, por supuesto, aquí en la mesa. Sí, hablábamos de Chaplin, cuesta 12 pesos. El de Alejandra. Y el de Alejandra también 12 pesos. Y todos están entre los 11, 14, 12, 11 pesos, así que pues ya tienen lectura para regresar a casa. Y aprovechemos que el compañero inauguró la ronda de preguntas para no dejar ir a Alejandra y a Ricardo sin que los aprovechen, los expriman, les pregunten. Solo voy a hacer, antes de empezar, me voy a quejar en público sobre esa novela. Esa novela gráfica. Tú sabes por qué me estoy quejando. ¿Por qué? Porque cuando Ricardo y yo platicamos ese texto, lo concibió o lo pensamos para Vientos del Pueblo. El resultado es magnífico. En verdad, que sea más grande, que sea que tenga más, que luzca más, esté más lucidor. Es un resultado magnífico, pero incluso hicimos una maqueta en Vientos del Pueblo. Ya inauguraremos el Vientos del Pueblo cómic del próximo año. También lo inaugurará Ricardo, pero es una pequeña queja. Sí, pues es que hubo oportunidad de mandarlo a la colección de formato mayor. Y en Vientos del Pueblo aparecerá una historieta de la cual además Alejandra hizo la portada, la ilustración original que yo tenía. Alejandra le pedí que la hiciera en bordado. Entonces verán, es la primera portada de Vientos del Pueblo que fue hecha en bordado. A mí me parecía que pensaba como en una servilleta de las tortillas, ¿no? Así un concepto totalmente doméstico para una historia casi costumbrista, también de un guión extraordinario de un colega historietista. Ya la verán ustedes, ese Vientos del Pueblo el año entrante. Pues preguntas, exprímanlos. ¿Alguna pregunta? Les pedimos si pueden pasar porque es que es que el problema es, no sé si da. Pase. ¿Sí? ¿Cómo están? Buenas noches a todos. Es un honor estar aquí en la feria. Como ustedes dicen, ¿no? De tanto tiempo y ahora con la pandemia. Yo me ubico en lo que usted acaba de decir, de qué tan importante es una imagen, una figurita, para regresar al libro. Yo soy de los que comete el gran error, empiezo a leer
el libro, primero me voy al índice, lo que me interesa, lo leo, empiezo a leer lo que me interesa. Si no me, si no me interesa, me lo brinco. Claro. Entonces, de ahí yo me ubico en qué importante es en este caso las imágenes, la caricatura, lo que usted hace, pues, y qué interesante es esto para los niños. ¿Por qué? Porque quienes no les leímos a algún niño un cuento, ¿no?, de los cochinitos y todo esto, pero ya dejaron de escuchar a esa persona que los guió y ahora con esto del internet y todo esto, pues se deja de leer, ¿no? Si se más que nada, hasta las mismas tareas ya te las hacen, las imprimes y las entregan, ¿no? Porque yo en alguna ocasión di clases en la UNAM, bueno, para no hacerse las largas, sí sería muy importante, tanto de los libros que ustedes puedan sacar, que los ubiquen más en un momento dado en temas históricos, de economía, no sé, enfocarlos más a lo que puedan en un futuro estudiar, ¿no? No sé, dentro del derecho hay muchísimas imágenes, las mismas materias de derecho, no romano y cosas así, bueno, pues ubicarlos en esto para crearles cada vez más interés y no se pierdan como yo repito, yo lo hago, empiezo a leer algo, lo empiezo a ver, no hay imágenes, me voy al otro y de plano lo arrumbo y me voy al otro, ¿no? Entonces eso es… Sí, de hecho en la colección hay varios títulos de temas históricos muy, muy, muy buenos, y de hecho algunos están ilustrados con imágenes de época también. ¿Cuál es uno? El de Guillermo Prieto y el de la batalla de Zacatecas están ilustrados con imágenes históricas, litografías, es que hay un poco de cuadros, hay un poco de todo, sí. Sí, porque hay me metiera al internet con Taibo, Pancho Villa y Zapata. Entonces, él hace una especie como de película, ¿no?, de largometraje de Pancho Villa y desde dónde nace y todo esto, y lo empiezan, ¿no?, y acaba diciendo, oye, pues, supuestamente yo conocí a Pancho Villa y realmente no lo conocía, a mismo Zapata, yo me acuerdo que era Nenehuilco y que fue que vino, pero necesitamos escudriñar su infancia, dónde nacieron. Taibo va a la casa donde vivió de niño Doroteo Arango y así, ¿no? Entonces, qué interesante es todo esto, ¿no? Precisamente uno de los más recientes vientos del pueblo que ha salido es uno sobre Zapata, que además fue un trabajo póstumo de Antonio Helguera, el caricaturista que hace algunos meses falleció. Precisamente uno de los trabajos que estaba concluyendo al momento de su fallecimiento fue las ilustraciones para el Vientos del Pueblo que le dedican a Zapata. Ahí también para los que les guste el trabajo de Toño, que ya fue mencionado aquí en esta Feria del Libro al inicio, ¿no?, en la inauguración ya se le hizo un pequeño homenaje a él. De acuerdo, pues qué amables, muchas gracias. Que estén bien, ¿te entrego? Bueno, que llegue. Hola, buenas noches. Mire, yo pues nada que ver con todo esto, yo soy cocinero, pero me atrae mucho leer un poco. Yo quisiera preguntarle a la señorita lo que usted me decía que dibujante o algo así, o estoy mal. Ilustradora, sí. Ilustradora. Hable un poco de lo que usted hace. Bueno, a mí al menos me interesa. Como al señor me interesó, como dijo el señor, él fue el primero que abrió la plática para aquí. Pues quiero, con todo respeto, pues los que están en el panel, pues saber con quién estamos hablando. Bueno, yo soy ilustradora, yo estudié artes plásticas, llegué a las artes plásticas por el gusto por dibujar, como ya lo mencionaba Ricardo, pues de adolescente yo leí mucho manga. Primero me adentré a todo el mundo de la historieta japonesa con el anime, con las caricaturas japonesas que pasaban en ese tiempo, y después pues di el salto al manga. También me interesé desde muy niña por las historietas de superhéroes de Estados Unidos, de Batman, por ejemplo. Entonces terminé estudiando artes plásticas.
solamente que pues no era hacia donde yo me quería ir, porque pues las artes plásticas es pintura, escultura, fotografía, grabado. Entonces, desgraciadamente no hay como en las escuelas quien nos pueda guiar hacia dónde tenemos que irnos. Y pues ahora sí que probando, viendo por un lado, por otro, fue como fui encontrando mi camino, mi vocación, lo que me gusta hacer, y así fue como estoy aquí. Que es ilustradora. Así es. Eso es. Pues mire, soy un ciudadano, bueno, antes que nada soy un cocinero y le agradezco la atención y qué bonito saber, como también supe de ustedes, como allá fue el que dijo, usted fue el que empezó las preguntas, porque pues hay que saber, ¿no? De lo que, por qué está este foro, por qué estamos aquí, y hay que ilustrarnos, ¿no? Creo que un aplauso para la señorita. Gracias. Y Gracias. para el señor y para... Bueno, Gracias, muchas gracias. Vamos a aprovechar que está Ricardo y Alejandra aquí para que pasen a comprar un par de vientos, la colección Ricardo Peláez, y que puedan decir después que tuvieron el primer número de la colección Alejandra Lara, y que se los firmen. Que aprovechen para pasar a firmar. Muchas gracias a la Brigada para Leer en Libertad. Muy amables, muy amables. La idea de estos eventos, de las ferias del libro y que además anden itinerando por toda la ciudad, es que son, y de que nosotros como autores, ilustradores, escritores estemos por aquí, es generar este vínculo entre el libro y el lector, ¿no? Poder ser facilitadores del proceso lector, ¿no? Perdón.